Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coproducción con la Coordinadora Republicana. Muchas gracias por la sintonía. Esta semana pues han habido sucesos y acontecimientos que ya todos conocemos. Pocas veces en la historia republicana pues hemos podido apreciar un gabinete, ¿no?, generado por la incapacidad y la irresponsabilidad del presidente Castillo, en las cuales solamente ha durado 72 horas. Es decir, la máxima expresión de la incapacidad de un gobierno que no tiene rumbo, que no tiene norte y que al parecer está próximo a caer. De todas estas cosas, conjuntamente con Ángel Delgado, vamos a conversar con el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular. Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación, encantado. A ver, nosotros queríamos tratar de entender lo siguiente. El gabinete de la señora Vázquez ya era un desastre en sí, por culpa propia y por un conjunto de actos del presidente de la República frente al cual intentó vanamente blindarlo, sin éxito, ¿no? Entonces, cuando se anuncia la remoción de ese gabinete, a nosotros nos pareció una cosa razonable, lógica, y pensamos que, de acuerdo a sus últimas conferencias que dio a la prensa local, de que iba a aprender de los errores, entonces iba a poner un gabinete con algunas personas normales. No sé si esa palabra hoy día tiene un mérito especial y es algo realmente casi exótico de descubrir. Personas que, bueno, pues tengan algunas características, alguna experiencia, no genios ni mucho menos, pero en todo caso discutiríamos sobre la línea política, la orientación. Pero la verdad, al poner al congresista Valer, entre otros especímenes, es evidente que aquí no se ha aprendido nada, se insiste en el error, pero se lo redobla, se hace hincapié en él, ¿no? Y se pone en una situación que uno no termina de entender de qué se pasa. Yo supongo que la ciudadanía, como muchos de nosotros, estamos confundidos, primero por esta reacción que efectivamente los temas del señor Valer probablemente no tenía una vida política muy notable. Yo de él solamente conocía su trayectoria política así de serpenteo permanente, ¿no? En pocos meses. Su idea de lealtad, que entró con Renovación Popular y termina con Castillo. Pero luego me he enterado, porque yo la verdad no he hecho seguimiento al señor, de todas estas cuestiones de antecedentes familiares, de golpes, escándalos, agresiones, realmente que lo descalifican absolutamente. Entonces, ¿cómo es posible que esto no haya sido detectado por Castillo y sus asesores y la gente que lo apoya en esta decisión importante? Tanto así que algunos dicen que podría ser una provocación. Entonces yo quería preguntarte a ti, Alejandro, ¿cuál es un poco, cómo explicar una situación tan insólita, tan provocadora y con un costo político, como tú has dicho bien, Alberto, que de todos modos va a ocasionar? ¿A dónde estamos yendo? Y donde no se ha aprendido nada y sino se profundiza radicalmente en el mismo error. Sí, mira, es incomprensible todo lo que está sucediendo en el país. Yo creo que solamente estamos ante dos escenarios, ¿no? O es un plan maquiavélico de parte del presidente y del gobierno y de estos asesores tras la sombra, ¿no es cierto? O es digamos, no sé si llamarlo extorsión, no sé si es un condicionamiento de parte del señor Valer y su grupo, Perú Democrático, para decirle, mira, o pones a este señor o te vacamos, porque con nosotros asegura la no vacancia, ¿no es cierto? Entonces, por ahí podría ser. Da para todo, ¿no? Sí, porque por mérito definitivamente no ha sido. O sea, no es porque ha sido la persona más preparada, o porque se haya pintado como el gran salvador, o porque se haya pintado como el gran articulador, porque en el Congreso no tiene buena imagen, ¿no? Entonces es de dos, o quizás por ahí tres o cuarta posibilidad, pero yo veo con mayor fuerza estas dos posibilidades, ¿no? O es una situación adrede de parte del presidente, o es que el presidente ha sido tan maniatado para poner a este señor
¿no? Y bueno, finalmente los peruanos somos los que pagamos las consecuencias de esta nefasta decisión. Es un disparo a los pies directamente de parte del presidente. Alejandro, ¿qué tal proceso de Castillo de autodestrucción política en tan poco tiempo, ¿no? Sí. Por los nombramientos de gente tan poco calificada, tan poco inteligente o decente, llámese así, en el caso de Valer. Sí. Es decir, todo esto está produciendo en su gobierno un descrédito y una irresponsabilidad que le está pasando la factura en las encuestas de opinión. Claro, es un descrédito que además viene acompañado con una abrumadora negligencia, porque claro, se nos atribuye a nosotros la responsabilidad de haber llevado a Valer al Congreso, y si bien es cierto, nosotros en su momento hicimos mea culpa, dijimos, bueno, fallaron los filtros, los partidos políticos les pasa, ustedes deben entender eso, ¿no? Pero digamos, el presidente estuvo en conversaciones con Valer hace ya varios días, y ellos tienen todo el sistema de inteligencia a su favor, ¿no? Ellos pudieron haberlo filtrado, pudieron haber sacado todo esto, y quizás tienen la posibilidad de sacarle más cosas, ¿no? Pero no lo quisieron hacer. Entonces, sí, definitivamente hay una seguidilla de actos torpes, ¿no? Y que nosotros hemos evidenciado desde el primer momento. Nosotros no nos hemos querido presentar ante el escenario político como una bancada obstruccionista, que su labor solamente se reduzca a eso, sino más bien le hemos intentado en innumerables veces corregir la plana al presidente. Y hemos sido enfáticos y bastante, digamos, directos, ¿no? Con personajes determinados. No hemos ido en contra de todo el gabinete. Por ejemplo, hemos apuntado contra el señor Bellido, contra el señor Béjar, contra el señor Barranzuela, ahora contra el señor Valer, y no nos hemos equivocado. El tiempo nos ha dado la razón. Yo creo que el presidente más bien debería vernos a nosotros como unos aliados, porque somos realmente los que le descubrimos las cosas. Sin embargo, se nos atribuye nada, pero finalmente nosotros lo hacemos por el país, porque creo que es lo mejor que nosotros podemos hacer, porque para eso estamos en el Congreso. Y qué poca capacidad o mejor dicho, qué poca humildad del presidente Castillo. Siempre está con este tema confrontacional con el Congreso de la República, culpándolos a ustedes de todas las desgracias del país, y qué poca humildad él de no reconocer que la desgracia que estamos viviendo prácticamente es culpa de él. Sí, efectivamente, y eso se vio reflejado el día de ayer, ¿no? Cuando nosotros salimos ahí en la conferencia, ¿no? En todos los voceros, minutos antes había llegado el señor Valer, y nosotros sanamente pensábamos de que Valer se había mandado solo, ¿no? Porque no creíamos que esta situación abrupta de llegar con un papelito y pedir al otro día el pleno sea algo razonable, sea algo que haya sido meritado. Este señor se ha mandado solo. Y entonces nos quedamos estupefactos cuando escuchamos el mensaje a la Nación. Decide el presidente que ante la situación necesitábamos con urgencia tratar este tema. Eso no se trata de esta manera, ¿no? Porque debe haber cambio, debe haber conversaciones. Mínimo pudimos haber esperado martes, miércoles de la siguiente semana. No era por qué hacerlo de manera tan rápida. Entonces no se nos confirmó realmente que el presidente Castillo estaba avalando esta situación. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, y no sé si ustedes lo notaron, fue cuando dijo el presidente: ante la negación expresa del Congreso de no recibir a Valer, he decidido recomponer mi gabinete. Cuidado que no esté pensando en una denegación fáctica de la confianza. Eso ya lo hemos advertido, los constitucionalistas lo han dicho, no hay aquí negación fáctica, no puede haber expresa ni ninguna forma, porque en principio, sin siquiera atender a la nueva ley que hemos emitido, que ya el Tribunal Constitucional lo declaró constitucional, ¿no es cierto? Y el artículo 130 decía de que para presentar la cuestión de confianza primero tienes que ir a exponer, ¿no es cierto?, la política de gobierno. Al final de la exposición plantea la cuestión de confianza frente al Pleno y acompañado del Consejo de Ministros. O sea, no hay forma que el presidente crea o estos abogados, que tú sabes si hay abogados al sastre, ¿no es cierto?, piensen de que se ha gastado una bala de plata. No, para nada. Yo creo que la lectura de una conducta de esta naturaleza, donde efectivamente se avala lo que hace el presidente del Consejo de Ministros, Valer, se inscribe en una táctica de provocación, sin duda. Y yo quería preguntarte lo siguiente. Él ha dicho que va a remover el gabinete, primero por instancia, cosa que no tiene ninguna consecuencia jurídica. Esa es su interpretación, mal hecha, por supuesto, pero no ha dicho cuándo. No ha dicho cuándo va a remover. Y entonces no sabemos si va a insistir la siguiente semana en una nueva fecha para recibir ni más ni menos que a Valer.
lo cual implicaría, y ahí sí creo que estamos, esto es una hipótesis porque la verdad tenemos que trabajar con probabilidades, la idea de que, digamos, este tipo sea pues rechazado por todos, porque todos han expresado rechazo. O sea, no hay que hacer ni matemáticas, ni sumas ni restas. Entonces se produciría lo que la Constitución dice, una crisis total de gabinete. Sí. Como tú sabes perfectamente, una crisis total de gabinete implica la posibilidad que el Congreso se pone a portas de un cierre si es que esta crisis total se vuelve a repetir. ¿No crees tú que hay algo de esto tras estas decisiones aparentemente torpes, pero que tendrían este filo perverso? Mira, yo creo que si el señor Valer pasa del día lunes, está colocándose la cerecita del pastel de la incapacidad moral del presidente. No, ya no habría, digamos, duda con respecto a eso. Y creo que todos los voceros que ayer salimos somos conscientes primeramente, de que esa cartita fue una abierta declaración de guerra al Congreso, ¿no? Y si esta situación persiste, yo creo que no deberíamos esperar más días por ejercer un adecuado y oportuno control político. Y los congresistas lo saben, son conscientes de eso. Entonces, si esto persiste, si se le ocurre al señor Castillo no cambiar a su gabinete... Para que vaya él a presentar el plan de gobierno... Yo ya creo que ya estaríamos en otra situación, ya estaríamos en un nivel de crisis mucho más grande y el principal responsable sería únicamente el presidente de la República, ¿no? Claro. Bueno, hoy en día el señor Valer se ha seguido reuniendo con gente muy cercana a él y eso es muy peligroso. O sea, sigue despachando. Hoy a esta hora... Es muy peligroso porque alguien que se sabe fuera... Es primer ministro. Pero alguien que se sabe fuera, con el manejo de toda la información clasificada del gobierno, es muy peligroso. Claro. Porque no saben para qué podría aprovechar esa información. Yo creo que el presidente Castillo ya debe tomar una decisión y cerrar las puertas a este señor. Claro. Otra cosa, Alejandro. Castillo ha generado no solamente problemas en la conducción del Estado, sino también ha logrado, no sé si tú lo puedes apreciar así, unificar al Congreso de la República en torno a su incapacidad en este momento. Es increíble, porque el Partido Morado, Acuña, incluso sectores de la izquierda radical están absolutamente en contra de la precisión de Valer como primer ministro. Sí, hay una capacidad para hacer eso. ¿No? Esa unidad que él ha logrado, más bien debería ser por fortalecer el país, por sacar adelante temas importantes como la educación, la salud y todos los temas que tenemos pendientes. Sin embargo, lo ha unificado en torno a él, en contra de él, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues hace un tiempo no había esa capacidad de reunirnos y articular. La imagen que ustedes están viendo es clara, ¿no? Ya hemos 2 veces salido los voceros de diferentes bancadas a respaldar y a defender nuestro fuero, porque nosotros tenemos como principal objetivo, aparte pues de representar a la nación, es de defender la democracia, ¿no? Defender nuestro fuero, y lo vamos a hacer, como dijo la presidenta, hasta con el costo de la vida. Entonces eso tiene que tenerlo bien presente el presidente, y si realmente quiere lograr la ansiada unidad y la concertación, deben haber concesiones recíprocas. Eso fue lo que también comenté a unos congresistas de izquierda. Si realmente queremos lograr puntos en común, agendas en común, debemos en principio abandonar todo aquello que represente justamente un motivo de confrontación. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente, ¿no? Si tan solo ellos entendieran que la Asamblea Constituyente genera conflictos, entonces simplemente la pueden abandonar y nos unimos en torno a temas comunes, ¿no es cierto? Pero parece ser que no quieren pues dar su brazo a torcer, y eso lo que va a significar es mayor confrontación, y eso es finalmente lo que quieren. No quieren la estabilidad del país, no quieren digamos, la seguridad de sus ciudadanos, sino simplemente quieren continuar con su línea ideológica. Mira, aquí eso es muy importante, porque efectivamente que hay una confluencia de distintas posiciones contra una ineptitud y una provocación de Castillo. Creo que eso es evidente. Aunque quienes hasta hace ayer nomás apoyaban, eran el sustento ideológico y político de Castillo, están más dolidos por la entrada de alguien que los ha desplazado del poder. Y esto hay que decirlo con todas sus letras. Entonces aquí hay una suerte pues de oportunismo que es propio de esta gente, que yo creo que tiene una responsabilidad histórica. En la mañana del día de hoy escuchaba a Iván Arenas, un analista joven muy importante, decir
que no se puede responsabilizar a Castillo en exclusivo de la situación política, sino hay que ver quiénes lo arroparon, quiénes lo protegieron, quiénes lo llevaron en última instancia al poder, quiénes configuraron un escenario político totalmente polarizado, donde finalmente cualquiera era mejor que Keiko Fujimori. ¿Te acuerdas? Sí. Esa concepción alimentada por esta gente que hoy día se está regando las vestiduras y que está desempolvando, sacando sus zapatillas de marca para marchar, ¿correcto? Sí. Yo creo que también ante la ciudadanía hay que ponerlo en claro, porque está bien, es válido la coincidencia, eso es un tema importante, pero tampoco vamos a permitir, ustedes tienen la palabra en esto, de que esta gente pueda sacar cuerpo y sobre todo usufructuar en un escenario post-Castillo, digamos, con una vicepresidenta que podría ser más proclive a ellos. En todo caso, eso tiene que ser parte de las conversaciones y garantizar una negociación que no le permita a esta gente sacar ventaja o sea, que no se repita. Eso es importante. Que no se repita, digamos, esto que yo creo que los fujimoristas podrían dar testimonio de cambiar pues a Kuczynski por Vizcarra. Sí. ¿De acuerdo? Sí, lo que apuntas es sumamente importante. Yo creo que esto tiene que ser muy consciente de las personas que nos piden vacancia. No, y es que hay que analizar las cosas un poco más con detenimiento. Claro. ¿Quién ingresa? ¿Quiénes suman? ¿Quiénes se aprovechan? Entonces, sí, hay que ver todos esos escenarios. Esa es una responsabilidad que ustedes tienen. Mira, yo supongo que ustedes le pueden preguntar a los fujimoristas qué cosa hubiera pasado si Kuczynski hubiera sido presidente. Probablemente Keiko Fujimori no hubiera ido a prisión, por ejemplo. Sí. Alejandro, con esta movida pro Valer como presidente del Consejo de Ministros, la Caviarada pierde una posición política dentro del gabinete y dentro del gobierno. Es más, hasta se habla de romper la alianza política que tenía. Castillo dime tú, ¿es consciente de las cosas que está haciendo? O a lo mejor lo hace simplemente por atomizar, digamos, la situación política. Es una pregunta difícil, ¿no? ¿Verdad? No la sabe nadie. Mira, yo premiaría al político lo que nos pueda responder eso, ¿no? Porque de verdad que es una situación en la que nosotros estamos en constante estudio. Creo que sí, va a ser... Porque los caviares eran su soporte político. Definitivamente eso sí es evidencia. Los caviares han perdido poder, están desesperados, su marcha no se debe al beneficio del país, sino simplemente porque han perdido el capital que tenían, y eso se evidenció también. Quizás es lo positivo de Valer, ¿no? De que haber llegado él a sacar a los caviares, PCM, sí, comenzaron a renunciar a los caviares, ¿no? en masa, y bueno, se nos presenta una oportunidad. ¿Por qué no? Está bien. Habría que analizar todos los escenarios. Pero eso es una renuncia con límites. Yo no sé si tú lo haber advertido. Sánchez, el que es ministro de Comercio, creo. Roberto Sánchez. Claro. Es presidente de Juntos por el Perú, el partido del Perú. Él no ha renunciado, él se ha quedado. Pero ya no es de Verónica, ¿no? Porque Verónica sí sacó cuerpo, porque Verónica es el nuevo Perú, ¿no es cierto? Sánchez es de Juntos por el Perú. Único. Esta gente se divide tanto que tú no lo puedes ubicar. No, pero lo que quiero decir es que él aparentemente podría ser hasta una de las cartas de recambio de Valer. Y entonces no es que los caviares en totus, al 100% se hayan ido, sino han dejado algunos elementos sembrados ahí para recuperar posiciones más adelante. De todas maneras se van a quedar, pero lo importante es ahí hacer pues choque de fuerzas, ¿no? Yo lo que he mencionado cuando se me ha dicho, bueno, pues ustedes solamente quieren gente que le gusta. No es cierto. Nosotros, yo soy de la posición que un gabinete más que multipartidario debe ser un gabinete de independientes técnicos que no respondan a intereses partidarios ni políticos, porque ahí está a veces el problema, ¿no? Sobre todo si no los tienes, si tienes un técnico capaz en tu partido, enhorabuena, ¿no? Enhorabuena, pero si no es así, yo creo que técnicos independientes que son profesionales de carrera, ¿no es cierto? Podrían fácilmente conformar este gabinete, porque ya el gobierno de Castillo ha demostrado que el amiguismo, que la afinidad ideológica no le ha conducido a ningún lado, y eso no nos tiene por qué culpar a nosotros. Son los mismos errores del propio presidente, porque nadie le ha puesto una pistola en la cabeza para que firme la resolución suprema, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, una situación más complicada, ¿eh?
Sí. Bueno, y entonces la tensión política que uno pensaba que iba a amainarse luego de la salida de la señora Vázquez, que salió además diciendo cosas que, claro, las dice ahora, no las dijo al comienzo. Se ha dado cuenta recién de que había gente que tomaba decisiones y que Castillo finalmente es lo que es. Hay que decirlo porque nosotros, todos los que hemos estado en el campo democrático desde el comienzo, lo señalamos. Sí. Lo señalamos durante la campaña electoral, lo dijimos en los primeros meses de Castillo, claro. Y entonces vemos que ahora, oh sorpresa, esta gente empieza a decir, ¿verdad? Que no hace caso, que se reúne por otro lado, como si no lo supiera. Es evidente que ahí hay una situación personal, de interés material, ¿no? De interés golpeado por abandonar no solamente las posiciones de Mito, sino toda la gente que está alrededor, que se beneficia de las granjerías, ventajas, consultorías y demás, que deben sentirse pues golpeados, fastidiados. Hay que tener mucho cuidado de estas voces, ¿no? El Partido Morado, ¿no es cierto? Que han dicho, vamos a marchar contra Castillo, contra Valer, pero mañana lo haremos contra el Congreso, ¿no es cierto? Sin ganar nada, sin tener representación, con ayudín, ¿no es cierto? Se creen ahora pues representantes de todos los peruanos. No, de eso hay que advertir muchísimo la población. Por eso hay que responsabilizarlos a ellos de Castillo. Castillo jamás hubiera podido salir si es que no hubiera habido una campaña de erosión del sistema republicano por parte de esta gente, ¿no? En distintos momentos que podríamos historiar. El peligro que corremos ahora es que si los caviares vuelven a copar el Estado, ¿no es cierto? Las elecciones de 2022 y 2026 correrían el mismo peligro que corrió hace unos meses atrás. Claro, porque para ellos cualquiera. Mira, si pudieran resucitar a Ismael Guzmán, lo hacían ganar en contra de Keiko Fujimori. Cualquiera. Vamos a exagerar, pero ese es el grado de cerrazón, de ceguera, de locura al cual han llevado a un sector del electorado nacional, haciendo de esto una suerte de religión, de cruzada contra, digamos, determinadas personas que podrán tener problemas o no, pero no pueden ser satanizadas a punto de poner a cualquiera como Castillo. Claro, efectivamente, el serronismo se valió de toda esta campaña mediática de hace años justamente para ganar las elecciones, ¿no? Ellos no ganaron, bueno, ellos creen que ganaron por su programa, por sus ideales, ellos no ganaron por eso, ellos ganaron por el antifujimorismo que hoy en día pues ha sido alimentado por tantos años, ¿no? Yo cuando he sido parte de la Comisión de Educación, cuando fui asesor y revisamos los textos escolares, nosotros pudimos ver que desde años 2010, 2011, en los libros, ¿no? Se planteaba pues la tergiversación de la historia y como que orientaba a los chicos a odiar una determinada clase política, ¿no? Entonces, todo eso ha provocado de que hoy tengamos al señor Castillo en el poder, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿ah? Porque una cosa no sucede, o sea, Castillo no es un invento que ha caído como un meteorito, no sale como de un sombrero, no. Aquí ha habido, digamos, un plan político que al final, bueno, se les escape la mano, como el aprendiz de brujo, ¿te acuerdas? Ese que hace magia y luego produce algo que ya no lo puede controlar. Pero ellos son los responsables. Aquí hay que señalar con un dedo muy claro las responsabilidades políticas e ideológicas de un conjunto de gente que se cree la inteligencia del país y que sin embargo por su desarraigo ha provocado la tragedia que estamos viviendo con el señor Castillo. Los caviares han perdido representatividad, no tienen mayor trascendencia política, son personas que han querido, digamos, englobar estos ideales, ¿no? Y cuando han ido a una contienda electoral ha sido desastroso. El señor Guzmán no sacó ni creo 2%. Con la puta 3 congresistas y él sabe Dios por cómo ha sido, ¿no es cierto? Y como se saben perdedores, como se saben que ya no pueden trascender en política, lo único que les queda es extorsionar al Ejecutivo, amenazar con marchas, ¿no es cierto? Para poder nuevamente copar el Estado sin haber ganado una elección. Sí, pues. Pero mira, Alejandro, lo que tú dices es cierto. Sin embargo, esta gente que no tiene representación política, no tiene representación porque no hace trabajo democrático, no crea partidos propios, que sería legítimo, ¿no? Sin embargo, se da un maña para estar en los diferentes gobiernos de hace ya muchos años atrás y de ahí
verter todo su veneno ideológico que ha, digamos, distorsionado y enloquecido las ánforas para tener resultados tan desastrosos como las máximas de Castillo. instancias del poder. Claro, hay determinados ministerios que son pues emporios caviares. El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación, Cultura, así es. Los ministerios sociales. La mujer. Sí. Son Entonces, ministerios de propaganda en realidad. Claro. Correcto, entonces mucho cuidado, ¿no? Ahí hay, o sea, esta gente está en el poder y desde el poder ha direccionado a partir de la fuerza ideológica que el Estado desempeña. Y hay instituciones que supuestamente tienen que velar por el respeto de la diversidad ideológica, ¿no? De los derechos humanos, de la no discriminación. Sin embargo, ya vemos una Defensoría del Pueblo que dice no puede ser ministro quien no avale, por ejemplo, la ideología de género. Está inaceptable. O sea, es inaceptable. Increíble, por eso que la ¿no? ministra de la Mujer de ahora no la pasa no porque sea serronista, sino porque no está a favor de la ideología de género. Porque es conservadora, ¿no? Exactamente, o sea, el estándar de esta gente es que todos tienen que ser plagados a la agenda progresista, ¿no es cierto? Si no, no puede ser ministro. Por cierto, Defensor del Pueblo que ya caducó su mandato. Caducó desde septiembre del año pasado. Ya debería estar el segundo, como ha pasado con Albán y con otros, ¿no? Se han caviarizado todas las instituciones. Estamos en el país de los gobiernos caducos, ¿no? El Defensor del Pueblo con periodo caduco, los tribunos del Tribunal Constitucional con periodo caduco, la decana del Colegio de Abogados de Lima también con periodo caduco. Y no dicen nada, ¿no? No, ahí no. Les encanta permanecer por el tiempo, ¿no? Sí. Por ellos que no hay elecciones. Claro, en el fondo es amarrarse, perpetuarse en el poder. Bueno, ¿no? y una de las cosas que los caviares hay que evidenciar justamente su doble rasero, ¿no? A ver, denuncias de ministros con temas de violencia contra la mujer y todo ese tema han estado sucediendo desde el primer momento, ¿no? Pero ¿por qué ahora se indignan? ¿Por qué ahora quieren marchar? Claro, ¿no? Sí, ¿no? Claro, porque han perdido poder, por eso lo hacen, ¿no? Nosotros no marchamos con caviares. Exactamente. Vámonos a mensajes comerciales. Esto es Conversando con el Perú. Muchas gracias. Estamos con el congresista Alejandro Muñante. Regresamos. No a la persecución de Antero y Merino. Habla Víctor García Toma. El 14 de noviembre es una fecha luctuosa para la democracia peruana. Lo que debió ser una protesta pacífica y democrática, finalmente devino en vandalismo. Durante ese tiempo, el Ministerio Público ha iniciado una serie de investigaciones, pero en sentido contrario. No se ha preguntado quiénes organizaron, quiénes instigaron, quiénes financiaron, quiénes fueron los responsables finalmente de este acto. El Ministerio Público, con ojos de pirata, cierra los ojos ante esa realidad y intenta trasladar la responsabilidad a tres ex funcionarios públicos, un presidente, el expresidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior, personas intachables de reconocida trayectoria y reputación. Yo entiendo que este es un acto más de un ministerio público cautivo, fruto de un grupo de individuos inescrupulosos que a lo largo de este tiempo han traficado con la democracia y con la Constitución. Yo también me sumo a la campaña y digo no a la persecución. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Estamos con Ángel Delgado, con el cual vamos a conversar sobre temas de coyuntura nacional y específicamente sobre la reforma constitucional. Ángel, el otro día tú, conjuntamente con una serie de personalidades, entre los cuales está Lourdes Flores, está Hugo Guerra Arteaga, el periodista Viñolo,
y tú también que suscribes... Francisco Tudela, y tú también que suscribes ese documento. Y Fernán Altuve, somos 6 personas. Fernán Altuve también, ¿no? Somos 6 personas, sí. Presentan un documento que es prácticamente una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo sobre el tema específico, ¿no?, de traición a la patria. Justamente por las declaraciones de Castillo tan, digamos, tan poco inteligentes en el tema constitucional estamos hablando, referentes a la entrevista que tuvo con el periodista mexicano de CNN, Fernando del Rincón, en donde él se atrevió a decir de que iba a consultarle al pueblo y a la gente sobre una reforma para darle mar a Bolivia. ¿No? Tú, bueno, ¿quién más que tú que nos puedes comentar sobre el tema? Esta es una denuncia que se hace al amparo del texto constitucional. Concretamente el artículo 99, 100 y 117 de la Constitución habilitan a ciudadanos que nos sentimos agraviados, yo creo que todos los peruanos, con el anuncio que hizo Castillo en la CNN de que él creía que debía darle mar soberano a Bolivia, no un arreglo comercial, no un acuerdo para que puedan transportar y sacar su mercadería, cosa que ya existe hoy día, tanto en Chile como el Perú. O sea, Bolivia puede perfectamente, dentro de los acuerdos comerciales, exportar sus productos como corresponde. Y hay facilidades inclusive por la situación mediterránea de Bolivia. Entonces, no es que... Porque por ahí después dijo, yo he dicho lo mismo que dijo García y Fujimori. Falso. De todas falsas cosas completamente distintas como el día y la noche, ¿ya? Ahora bien, es una denuncia que, como quiero explicar aquí, nosotros lo que hacemos es poner a conocimiento del órgano competente para acusar a Castillo constitucionalmente, el Congreso de la República, de un conjunto de hechos a raíz de esta declaración. Pero esta declaración no es un hecho aislado. No es que a Castillo se le ocurrió buenamente, ¿no? Y dijo, no. Esto corresponde a un plan que se ha gestado de muchos años atrás en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla. Así es. Ustedes pueden revisar el texto de la denuncia o pueden inclusive entrar a la página web de ambos organismos y van a ver un conjunto de declaraciones en las cuales se dice que sí, que efectivamente para lograr la integración latinoamericana al estilo de estos grupos radicales es necesario que se resuelva el tema del mar para Bolivia. Y entonces el Perú, digamos, como país amigo, sería el que cedería territorio para que esto pueda realizarse. Esto a nuestro juicio, ¿no? Esto a nuestro juicio es una agresión por parte del presidente de la República contra la integridad territorial que está garantizada en el artículo 54 de la Constitución, que dice que el territorio es inalienable, indivisible, inviolable. Claro. Entonces esto no como tú comprenderás, constituye una infracción constitucional, ¿no? La traición a la patria, si me permites, no necesariamente tiene que ser reconducida a un tipo delictivo. De hecho, en el Código Penal hay la figura de la traición a la patria, pero eso lo tiene que determinar el órgano especializado que es el Poder Judicial. Los congresistas, ni nosotros, menos aún, podemos nosotros señalar que esa conducta es delictiva. Lo que sí advertimos es que contraviene, por ejemplo, el artículo 54 de la Constitución, que habla de la integridad territorial, y los artículos que tienen que ver con el deber del presidente de la República de defender, garantizar la vigencia plena de la Constitución, que le prohíbe al presidente de la República entregar territorio nacional a su libre albedrío, o hacerlo a través de un referéndum, una consulta popular, como pretendió hacerlo, ¿no? Ángel, pero en la entrevista que nosotros pudimos apreciar de Fernando del Rincón, de CNN, con Castillo, pues el presidente demostró claramente un desconocimiento absoluto de la realidad nacional
y los términos y las condiciones constitucionales, porque como tú bien lo has dicho, el Perú es indivisible, es inalienable, el Perú no se puede repartir patria por un referéndum, eso lo establece clarísimamente la Constitución política del Estado. Entonces, ¿no crees tú que fue un exabrupto de Castillo, tal vez nervioso con lo incisivo que fue el periodista mexicano, o tú crees que exista un plan específico de Puebla, un plan del Foro de Sao Paulo de repartir condicionamientos geográficos para la expansión de toda esta ideología perversa? Yo creo que no hay que leer eso como un exabrupto. O sea, como una cosa que se le ocurrió en un momento determinado. No, porque inclusive Del Rincón le vuelve a preguntar, le dice, pero eso es traición. No, porque nosotros lo vamos a hacer a través de una consulta. Sí, al pueblo. Ahora bien, es que no sabe o tiene una carta bajo la manga, que es justamente la de cambiar la Constitución. Cuando Castillo, en el discurso de investidura del 28 de julio, dice que va a llamar a una asamblea constituyente y cambiar la Constitución, él añade, y esto es importante, que lo que se quiere construir es un Estado plurinacional que reivindique a los pueblos originarios. Lo cual, en criollo, significa que el Estado-nación, ese que se construyó después de la Guerra de la Independencia y que generaron las repúblicas en todo el continente americano, serían una suerte de falsificaciones herederas de la colonia que oprimen a los pueblos originarios, a los pueblos quechos, aymaras, a las nacionalidades, qué sé yo, y que por lo tanto la gran reforma no es tanto cambiar el modelo económico, que también implica, todo el mundo saltó por el modelo económico, no, eso déjalo ahí, sino recomponer la composición territorial y establecer unas nuevas fronteras, porque con los pueblos originarios pues hay aymaras en Bolivia, hay quechuas en el norte de Chile, en el norte argentino, qué sé yo, y en consecuencia hay un propósito que Evo Morales lo ha expresado con claridad en muchas veces, y está en la base de un proyecto suyo que se llama RUNASUR, que es la construcción de una suerte de federación de pueblos originarios, como ya lo hizo en Bolivia, que permitieran, digamos, recomponer las fronteras y generar una geopolítica latinoamericana completamente distinta. Entonces, para poder hacer esto, como comprenderás, condición sine qua non, ¿cuál es? Cambiar las constituciones de los países. De todos los países. Entonces, en Bolivia, si tú lees la constitución de Morales, habla de una Bolivia plurinacional. Ya los bolivianos han denunciado a Sánchez Berzaín de que se ha destruido el Estado-nación y se ha quebrado la nación boliviana. Ahora hay varias naciones en Bolivia que se confederan, ¿no? En Ecuador, Correa hizo lo mismo. Es una constitución plurinacional. Y no sé si tú has leído, en Chile, la Asamblea Constituyente allá, que se llama Convención Constituyente, ha aprobado que Chile es un Estado plurinacional. Y en Perú ya lo dijo ya lo dijo el propio Castillo. Entonces, mira tú. O sea, el sueño de Bolívar comunista de la construcción de la patria grande a través de estados plurinacionales socialistas. Pero además que nos quieran retrotraer al tiempo del Incario, los tiempos prehispánicos, ¿no? Porque como dijo Castillo otra vez, a Castillo hay que tomarlo en serio en algunas cosas. Y bromas, ¿no? Otras sí, pero entonces hay que saber discernir cuál. Pero mira tú, en el discurso, ¿te acuerdas? Él dijo que la maldad y el crimen se inauguró con la llegada de los españoles. Entonces, y que la historia del Perú a partir es una historia de frustración, explotación, miseria, a la cual él promete cambiar para sorpresa del rey de España que estaba ahí presente. O sea, de la colonia no hay nada que rescatar, es pura maldad histórica, y en consecuencias hay que recomponer el orden. Este es el problema de fondo. Ellos quieren no la unidad que pensó Simón Bolívar, de los pueblos que habían luchado contra la independencia, que fueron básicamente criollos, ¿no? Sino una recomposición que en alguna manera restituya el viejo Tahuantinsuyo, ¿no? Bajo una hegemonía radical y comunista. Este es el tema de fondo. Entonces va a haber que reinventar estas nacionalidades que de hecho existen, ¿no? A lo largo de la historia, pero que en alguna medida en el Perú se han integrado a la nación peruana y son parte del emprendimiento. Ese desborde popular que hablaba Matos Mar, ¿te acuerdas tú?
de que ha hecho que Lima, la capital, la antigua ciudad de los virreyes, se haya convertido en una ciudad multicolor de toda la sangre, citando a Arguedas. Con ese emprendimiento que le está dando un mestizaje, una fuerza. En lugar de la nación mestiza, ellos quieren la escisión de la nación peruana en esas naciones originarias y a partir de ahí tener un control y una conflictividad que le permita avanzar en sus propios postulados. Pero para construir, digamos, esta patria socialista, comunista, plurinacional, Ángel, pues tendríamos que romper las constituciones políticas del Estado. En eso están, pues. Las condiciones geográficas, políticas, incluso morales, axiológicas, para, digamos, la implantación de este nuevo esquema socialista, ¿no es verdad? En el cual, pues, la idea fundamental es la unificación del sistema comunista, claro, en esencia. En ese mundo ideal, ¿no? ¿Cuál es el problema que el Perú le ceda soberanamente acceso al mar a Bolivia? Ninguno. Ninguno, ¿no? Se levanta la barrera. O sea, ya el tratado no puede impedir, ya no dice lo que dice, diría otra cosa. Diría que los tratados son para integrar y, en fin, el territorio, que es una herencia de la colonia y es una herencia de una república frustrante. Entonces, adelante con el propósito de dar mar para Bolivia. Con esto tal vez podríamos... Entonces, este es el significado. El mar para Bolivia nos permite jalar un hilo y ver la madeja de conjunto del proyecto geopolítico que tiene esta gente del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Tal vez con esto que tú bien nos dices, tal vez la creación de nuevos países, como por ejemplo la patria aymara, tal vez la patria ¿cómo se llama? En Chile, ¿no? Las reclamaciones indígenas puedan generar nuevas construcciones geopolíticas. Pero claro, pues, o sea, porque si los estados van a tener un asiento étnico originario, entonces, claro, tú tienes unas nuevas divisiones que no corresponden a las repúblicas post-independencia, que para ellos son falsas, son pseudo-repúblicas que han significado opresión y la mantención del legado colonial. Correcto, porque estas divisiones fueron, pues, originadas en los tiempos del virreinato, que se prolongan durante la República en gran medida. ¿De acuerdo? De acuerdo a Luti Posidetis, en fin, toda la configuración de los estados independientes, de las repúblicas que nacen después de la Guerra de Independencia. Entonces, es un proyecto de largo aliento, de gran calado, es recomponer. Ahora, esto... ¿Qué tiene? Esta es la forma de hacer la revolución, pues de recomponer, porque como tú comprenderás, si se fracturan los espacios nacionales y si vamos a otra cosa, ahí pues sucede lo que tú te puedes imaginar. Y para que veas que esto no es una locura, en España, que es un poco la madre de todo esto de nuestra América, también el año 2017 se produjo una cosa parecida, de poco a poco darle en democracia un conjunto de reivindicaciones nacionalistas, prendió en Cataluña la idea de autodeterminación y quisieron hacer un referéndum para escindir, para secesionar la unidad de España y hacer una Cataluña independiente que se incorporara a la comunidad a la Unión Europea, a la Unión Europea. Entonces, como verás, este tipo de planteamientos de esta izquierda neocomunista, ¿no? Que ya no habla tanto del capital trabajo, sino empieza a jugar con variables ancestrales, históricas, con tradiciones, que las recicla en un discurso que discursivamente va a armar realidades nuevas, va a recomponer las fronteras políticas incluso. Entonces, es un tema vigente. O sea, alienta las escisiones geográficas y políticas de las etnias que reclaman una soberanía y una independencia como país. Así es, claro, porque mira, es verdad, pero Europa también, Europa no hay ningún país que tenga una nación, una raza pura. Hay siempre fractura, pero los procesos políticos van en función a un ideal liberal y de igualdad, haciendo que esas diferencias, por lo menos en el campo de la esfera pública, desaparezcan. Quedan como cuestiones culturales propias del folclore, propias de la comida, propias de la forma de ser, que al contrario, hay que levantarlos, hay que ponerlos en su sitio, y eso es orgullo de nosotros. Nosotros tenemos al Incario como una fuente de inspiración permanente, pero a nadie se le ocurre volver pues al tiempo de los incas, como programa político, volver al Tahuantinsuyo. Imagínate lo que significaría la destrucción de las repúblicas bicentenarias por un modelo de Estado al estilo Tahuantinsuyo,
quizás con un Inca. ¿Quién sería el Inca? ¿Morales o Castillo? ¿No? Hablando de Evo Morales, desde el punto de vista económico es fundamental para esta intencionalidad la inyección, Ángel, de recursos, ¿no?, que hemos podido apreciar y discernir que son generados del narcotráfico. Este proyecto del que tú hablas, esta plataforma que incluso supera a Gramsci, sí, claro, incluso supera a Gramsci, porque Gramsci pretende realizar todo esto desde la concepción política del poder. Entonces, el narcotráfico va a ser evidentemente la edificación o el apoyo político y realmente económico para la construcción de toda esta patria comunista en América Latina. Pero qué duda cabe. Mira, ¿quién fue Evo Morales? Un dirigente cocalero. Ajá. Y sus reivindicaciones tenían que ver justamente con la expansión, con la protección, con combatir a la DEA, con combatir cualquier injerencia del Estado boliviano, sí, ¿no?, para poder, digamos, mitigar, controlar. Es un operador político el narcotráfico. Pero claro, entonces el triunfo de Morales, sí, ¿no?, significó la destrucción de estas trabas que Bolivia, mal que bien, estaba implementando contra la generalización del cultivo de coca y la producción de la cocaína, sí, para entrar al circuito mundial del narcotráfico. Claro. Morales ha cumplido un rol principal, cierto, en eso. Y entonces ya nos hemos olvidado un poco el ministro Barranzuela y compañía, que hablaban justamente de sacar a la DEA del Perú y de facilitar de que los pueblos originarios, sí, los campesinos, puedan cultivar coca a discreción y entonces entroncarse con la mafia internacional, sí, confundiendo adrede lo que es una práctica tradicional del uso de la coca para fines personales, fines ceremoniales, sí, claro, con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Sí, claro. Y eso hay que preservar como parte de tradición, la identidad cultural, sí, de nuestros pueblos, sí, con el moderno narcotráfico, correcto, que asola a América Latina y al mundo en general, y que es un pingüe negocio y que está por encima como una transnacional de todos los, claro, estados de nuestra América. Y hay dos ejes fundamentales que alientan y trascienden el narcotráfico en América Latina. Son las capitales del narcotráfico, Caracas y La Paz, con operadores políticos como Evo Morales y Nicolás Maduro, por ejemplo, con el cártel de los Soles, que es un cártel que está, Ángel, ligado fundamentalmente con el poder político de Venezuela. Claro, Venezuela se ha convertido en un gran puerto de aflujo de la cocaína que viene de otras partes del continente, sí, y se ha convertido, pues, con todo el apoyo político-militar que le da el gobierno bolivariano allá, en una fuente que lleva, pues, la droga a Estados Unidos, pero, sí, también a Europa. Sí, claro. Mira, los amigos que nos escuchan, sí, sí, habrán visto, pues, estas novelas de Netflix, estas series sobre los narcotraficantes, sí, y en todas ellas hay una referencia a Bolivia, a los generales, ajá, corruptos que apoyan a Maduro, que apoyaron a Chávez, sí, los generales bolivarianos, que son parte, pues, de la maquinaria del narcotráfico, que protegen o tienen sus propios negocios del narcotráfico. ¿Ah, sí? Estados Unidos ha buscado la extradición de muchos de ellos sin conseguirlo al 100%. Entonces, claro, es la maquinación que está tras la aparente declaración espontánea, abrupta del señor Castillo de dar el mar. Sí. Por eso yo creo que el Congreso de la República, especialmente la subcomisión de acusaciones constitucionales que pertenece a la Comisión Permanente, tiene la magnífica oportunidad de recabar esta información que está puesta ahí en términos generales en la denuncia, hacer la investigación correspondiente, porque esta es la única oportunidad y forma en que se puede investigar a Castillo. Ya sabemos, lo ha dicho así la fiscal de la Nación, que no lo van a investigar. Sí. Entonces, si queremos, esta sí, porque él se ha metido en un tema del mar que colisiona con un agravio al interés nacional y que se configura como traición. Sí, entonces, a partir de ahí sí se puede investigar. Sí. La Constitución es explícita. Sí se puede acusar al presidente, sí, ¿no?, por traición a la patria. Correcto. Y eso implica un juicio político. O sea, ese es el famoso impeachment
que hay en Norteamérica, que se desarrolla en varias etapas. Hay una etapa de instrucción, que es la que lleva adelante la subcomisión. Es un grupo de congresistas que incluso no pueden presentar, que actúan como instructores, como fiscales. Luego, una vez este informe pasa a la comisión permanente discute y vota con presencia del agraviado, sus abogados, perdón, del inculpado, pasa a discutir si acusa o no. Y la tercera etapa es el Congreso, el Pleno del Congreso, sin la participación de la Comisión Permanente, la que decide por mayoría legal, por 66 votos. No se requieren aquí los 87 votos para la vacancia, que son 2/3. Aquí la votación es más acotada porque ha habido, como verás, a lo largo de varios meses, un juicio político con todas las garantías de un proceso judicial, pero que ya no lo hace la judicatura ni la fiscalía, sino lo lleva a cabo el Congreso, siguiendo la vieja tradición en la cual el Congreso, los parlamentos eran los responsables de juzgar y eventualmente condenar a las grandes autoridades. Solamente de esa tradición solamente queda la parte acusativa. Por eso que el artículo 99 dice que la Comisión Permanente puede acusar al presidente de la República, a los ministros de Estado, a los propios parlamentarios, a los jueces supremos, a los fiscales supremos, a los miembros del TC, ¿no? Por infracciones a la Constitución y o delitos que cometan en sus actos de función. En el ejercicio de su función. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí se configura claramente al presidente de la República. Esto está acotado solamente a 4 causas: la traición a la patria, la postergación sin justificación de las elecciones, 3, el cierre ilegal del Congreso y impedir el funcionamiento de los organismos electorales. Solamente por 4 se puede acusar. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Una de ellas es la traición a la patria. Repito, no entendiéndola como delito, porque el delito va a salir después. Una vez que el Congreso acusa constitucionalmente a Castillo, este es inmediatamente destituido del cargo, y si hay delito, si hay connotación penal, pasa a manos de la Fiscalía y del Poder Judicial para ser juzgado, ya no por infracción, sino por delito configurado en nuestro Código Penal, ¿no? Nos queda poco tiempo, Ángel. Quería conversar contigo un tema que realmente es medular, es fundamental: la incapacidad moral de Pedro Castillo. En estos 6 meses han habido muchas situaciones en las cuales ha demostrado él, ¿no?, incapacidad en todos los sentidos, ¿no?, una ineptitud en la conducción de la cosa pública. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de incapacidad moral? Bueno, la incapacidad moral, en primer hay que descantar con el señor Cagro y otros que quieren reducirla a incapacidad mental. La capacidad mental sigue siendo física, o sea, la mente, el cerebro es parte de nuestra estructura física, y si mañana por alguna razón pues uno tiene una falla cerebral que le impide el entendimiento, eso es exactamente como la enfermedad que no te permite a ti trabajar o tomar decisiones y ser presidente de la República. O sea, no es la Constitución, las constituciones desde el año 1839, porque ahí se constituyó la figura en el Perú, hablan de una incapacidad moral que significa algún acto deshonroso que agrave de manera extrema la majestad del cargo. O sea, no se trata de incapacidad funcional, no se trata de mal gobierno. Hemos tenido muchos presidentes muy malos, ¿no? Y a ninguno se le ocurrió invocar esta causal. Esto es cuando mañana el presidente de la República, pudiendo ser muy bueno, ¿no?, sin embargo, incurre en una de estas fallas. Por ejemplo, supongamos que Castillo fuera un fuera de serie, cosa que nadie me va a creer, pero vamos a hacer un esfuerzo hipotético. Un fuera de serie, gran presidente, pero un día de estos, no sé qué le pasó al presidente, salió con su carro borracho, drogado, atropelló a 2 personas, lesiones, y uno muere. De acuerdo a la tesis de los que defienden a Castillo y quieren quitar esta causal, el Perú tendría que soportar 4 años más de gobierno de un personaje que, siendo buen presidente, ¿no?, sin embargo ha cometido un acto que es indigno, ¿no? Entonces, para eso está la incapacidad moral. Y te pongo el otro ejemplo clásico, que es el ejemplo de Bill Clinton. Bill Clinton, gran presidente en Estados Unidos, lo reconocen tiros y truenos, recuperó al país de la recesión, qué sé yo, gran presidente. Bien.
Este señor pues tuvo un affair con una señorita, una practicante. Mónica Lewinsky. Así es. Que bien recuerdas. En el salón sí. oval. No oral, no, sino oval del Palacio de Gobierno que se llama Casa Blanca. Sí, la Casa Blanca. Y luego mintió, todavía quiso esconder la cosa. ¿Ya? Sí. Entonces, claro, Clinton era un gran presidente. Sí. No estaba en discusión. ¿No? Pero para un sector de la opinión y el Congreso norteamericano, el señor había cometido una falta moral gravísima que lo sacaba de la presidencia. Sí. Y mira, la Cámara de Representantes, que es diputados allá, acusó a Clinton constitucionalmente a Clinton, votando contra, y se salvó porque no alcanzó los votos en el Senado para hacerlo. Sí. Y Clinton siguió gobernando. Sí, claro. Igual que le pasó a Trump, ¿te acuerdas? Sí, que luego de los del Capitolio... Pero Clinton mintió porque él dijo que tuvo una relación impropia con Mónica Lewinsky. No, lo que dijo era una... No, pues, no, lo que dijo que él había dicho relación impropia, pero él sacó lo que hizo de la relación sexual. Claro. Ese argumento que hizo su abogado llevó a que a nivel de la Cámara de Senadores algunos pensaran que sí, y entonces Clinton no fue vacado, sino pudo continuar en el cargo. Lo mismo le pasó de otra manera a Trump. Con una sociedad, Ángel, con una sociedad tan conservadora y tan puritana como la americana, ¿no? Sí, pero lo que te quiero decir es que la incapacidad moral no tiene que ver con la gestión gubernativa. Claro. A Trump también. Lo que lo acusan no es de que ha sido mal o buen gobernante, no. Lo acusan de haber propiciado el asalto al Capitolio, y entonces la Cámara de Representantes, de acuerdo tú, con mayoría demócrata lo acusó. Ajá. Y el Senado no alcanzó los votos y el Senado lo absolvió y Trump termina su mandato. Sí, claro. Entonces, ¿qué cosa quiero decir en síntesis? Que la incapacidad moral no tiene que ver necesariamente con la mala gestión, con el mal gobierno. O hablemos también de Richard Nixon, ¿no? Cuando se produce pues el Watergate, ¿no? Cuando Nixon, como presidente de los Estados Unidos, miente respecto a unas grabaciones de que el Partido Republicano pues había evidentemente colocado en las oficinas del Partido Demócrata un chuponeo, antiguo, ¿te acuerdas? Sí. En las cuales él miente y prácticamente tuvo que renunciar. Claro. Él, para no verse sometido al impeachment, al juicio político, renuncia antes y ahí quedó. Él resigna justamente para no ser pues expulsado. Él hizo como Kuczynski, ¿no? Algo Kuczynski así. Aprendió de él, entonces renunció antes que lo vacaran por incapacidad moral. Y gran presidente Richard Nixon. Bueno, Ángel, muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido pues una excelente conversa y hay un gran problema. No, era para explicar a los amigos que nos escuchan el alcance de esta medida, que es muy importante. Mira, más importante que el resultado va a ser conocer la verdadera dimensión de esto de entregarle mar al Bolivia de modo soberano. Ahí está la clave del asunto. Claro que sí, vamos a ver. Y nos vamos a sorprender, quizás. Vamos a ver qué sucede en los próximos días con este problema fundamental que nos ha puesto el presidente Castillo, con Valer y compañía. Vamos a ver, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, amigos. Esto ha sido Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Un gran abrazo para todos. Muy buenas noches y muchas gracias.